16 ex jefes paramilitares en Colombia renunciaron a ser gestores de paz, ya que consideran que Gustavo Petro violó los acuerdos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Tengan muy buenas tardes. Son exactamente las 4 de hoy, jueves 12 de junio del año 2025. En una carta enviada el pasado 5 de junio al presidente Gustavo Petro, 16 ex jefes militares, entre ellos Salvatore Mancuso, Don Berna y Jorge 40, anunciaron su renuncia colectiva como gestores de paz, figura para la cual había sido designado por el Ejecutivo en noviembre del año 2024, mediante la resolución 453. En el documento acusan a la oficina del consejero y comisionado para la paz de haber saboteado el proceso al convertir sus designaciones en un gesto meramente simbólico y sin compromiso real para avanzar en las tareas acordadas. Según los firmantes, desde su nombramiento se enfrentaron a la inacción sistemática de la OCCP, que no convocó mesas técnicas ni asignó ningún presupuesto, y que durante 8 meses incumplió los compromisos asumidos, incluso desobedeciendo órdenes directas del propio presidente Petro. Denuncian además una falta de transparencia y una insubordinación abierta por parte de esta zona, lo que terminó por minar por completo la confianza en el proceso. Uno de los principales puntos de quiebre fue la negativa de la OCCP a instalar la mesa de cierre de Ralito, que había sido acordada y anunciada públicamente por el presidente como parte de los compromisos pendientes del antiguo proceso de justicia y paz, pese a que los funcionarios de la OSCP, incluidos Otto Patiño y Álvaro Jiménez, se comprometieron a instalarla en mayo del año 2024, incumpliendo así los plazos y cambiando unilateralmente el enfoque del trabajo, negándose a avanzar en ese punto clave. Los excomandantes aseguran haber cumplido con cada instrucción y escrita durante el tiempo que ejercieron el encargo, pero denuncian que solo un mes antes de su vencimiento la OCCP apareció improvisadamente para pedir planes de trabajo que resultaban inviables. Con su renuncia señalan que la responsabilidad del fracaso recae exclusivamente sobre la oficina encargada del proceso y sus constantes incumplimientos. Bueno, 16 exguerrilleros, porque ya por ahí una chica me dijo que no habían exguerrilleros. Evidentemente tiene toda la razón, siguen siendo guerrilleros porque lo llevan en los genes, lo llevan en esa mente psicópata que tienen. Estos 16 exguerrilleros pues han renunciado porque pues no se cumplieron los acuerdos que hicieron con Gustavo Petro. Gustavo Petro en Colombia cada día se está tornando más agresivo, más violento, está violando la Constitución, ya se pasó por el forro la decisión del Poder Legislativo, pretende pues con el decreto que ha firmado llevar a una consulta popular que no es nada más y nada menos que la trampa perfecta para él perpetuarse en el poder, porque es evidente que las preguntas de esa consulta son bastante, un poquito como con de doble filo, ¿no? Es decir que según las preguntas cualquiera va a decir que sí, pero esa es la trampa de los izquierdistas. Vamos a ver un videíto porque es bastante irónico y es bastante cuando ellos hablan de la ultraderecha. Ellos hablan de la ultraderecha y ellos satanizan a la ultraderecha. Pero señoras y señores, aquí los que asesinan, los que violan, los que secuestran, los que torturan, los que desviven, bueno, ya lo dije, son los de la izquierda. Vamos a ver este videito y ustedes díganme allá abajo que ustedes piensan. Desvivieron a Shinzo Abe, ataque a Bolsonaro, fuego a Donald Trump, hirieron a Robert Fico, desvivieron a Villavicencio y ahora atentan contra Miguel Uribe. Siempre contra los mismos, pero luego los medios te dicen que el mayor riesgo es el aumento de la extrema derecha. Entonces, ¿hay razón o no hay razón de decir que la fase superior de la izquierda es el crimen? Es la miseria, es el asesinato. Vamos a ver las reacciones por este decreto que firmó Petro anoche.
Hoy registramos un día triste para la democracia de Colombia. Ha iniciado la dictadura del presidente Petro. Ha emitido un decreto pasando por encima de la Constitución política de Colombia, desconociendo la división de poderes y amedrentando y amenazando al Senado y al Congreso. Desde la plaza de Rafael Núñez, el padre de la Constitución de Colombia, registramos desde el Congreso para que todo el país se entere que ha iniciado la dictadura de Gustavo Petro suplantando los poderes del Estado. Los colombianos, hoy aquí en compañía de los miembros de la Cámara de Representantes de los distintos partidos declarados en oposición, presentamos un rechazo contundente al decreto que pretende sustituir las funciones del Congreso de la República, pero además en un tono absolutamente chantajista, que si no se hace lo que propone el presidente de la República, entonces determina el decreto que sustituye las funciones del legislativo. No se le puede olvidar a los colombianos que en este mismo Congreso fue que Gustavo Petro erigió su carrera, y ahora que está del lado de la presidencia de la República, lo que ha hecho es destruir las instituciones. No nos vamos a quedar solamente en palabras y pronunciamientos, que por supuesto hay que hacerlos, sino que procederemos a enfrentar jurídica y políticamente esta acción dictatorial, destructiva de la Constitución, y que por supuesto nos lleva también a mandarle un mensaje a todo el pueblo colombiano, donde tenemos que estar juntos. No es una tarea solamente del Congreso, es de todo el país. O nos unimos o arrasan a Colombia, a la Constitución y al Congreso de la República. Esto lo voy a decir a título personal, y esto es gravísimo, que hace unos días se le había pegado un disparo a la cabeza a un senador de la República, y que unos días después el presidente había firmado su caprichoso decreto para la consulta popular, refuerzan más la hipótesis de que esto es un crimen de Estado. ¿Cómo es posible que nosotros en la oposición sin garantías, cuando se nos están desmontando los esquemas de seguridad, salgamos a hacer campaña en medio de esta balacera y en medio de este plan Pistola? Cada vez se refuerza más que es el Estado quien está detrás de esto. Y ojo, señor Gustavo Petro, díganos de una vez por todas si es que va a cerrar el Congreso o qué, si es que va a imponernos una dictadura. Los colombianos tenemos que ponernos las pilas. Y este 15 de julio, salir masivamente a las calles a marchar contra esta dictadura. Porque hoy nos impone una consulta. Mañana nos suspende las elecciones presidenciales y después se queda en el poder. Creo que el presidente Gustavo Petro está jugando con fuego en un país que ya está en llamas, y eso es muy delicado. Él dejó de ser hace rato el representante de la unidad nacional y el garante del cumplimiento de la Constitución. Él sabe que no va a haber una consulta popular, pero utiliza esto para chantajearnos, para amenazar a las Cortes y para tener al país en un estado de temor. Le solicitamos respetuosamente que renuncie a estas formas de proceder, que deje de amenazar al Congreso y que por fin se decida a respetar las instituciones. Está más que claro que no se le puede dar la mano a quien juega sucio. Colombia y los colombianos estábamos esperando que lo que se había hablado por parte del gobierno nacional y de Gustavo Petro de respetar las instituciones, hoy se ha convertido en una ruptura y una traición a los colombianos. No al decretazo, y frente a usted, Gustavo Petro, hoy la oposición se para firme defendiendo las banderas y el corazón democrático que tanto nos ha costado defender. No vamos a permitir que acabe con nuestro país. ¡No al decretazo! ¡No al decretazo! ¡No al decretazo! Compatriotas, Gustavo Petro se ha graduado hoy de dictador. Se quitó la careta, ha violentado el orden legal, desconociendo la decisión del Congreso, del Senado de la República, que ya había negado la consulta y ha convocado inconstitucionalmente a una consulta popular espuria. ¿Qué nos corresponde hacer a los patriotas, a los demócratas? Agotar la ruta institucional. Ese es el camino. Primero, interpondré una demanda contra ese adefesio jurídico y político ante el Consejo de Estado. Mañana mismo, el Consejo de Estado es el órgano competente para decidir sobre la legalidad de esa consulta, de ese decreto. Segundo, el decreto expedido por el dictador para convocar la consulta popular es un decreto ordinario, no un decreto legislativo
producto de un estado de excepción, ni de naturaleza similar. Por tanto, su control de legalidad corresponde al Consejo de Estado y no a la Corte Constitucional. Tercero, si la Corte Constitucional decide abocar conocimiento del asunto y al igual que el dictador, que el tirano viola el mandato legal de sus competencias, será cómplice de la dictadura. Cuarto, paralelamente, todos los ciudadanos, empezando por los empresarios, debemos convocar a un paro nacional total, como lo he dicho y lo he repetido, porque Petro se ha convertido en un tirano y entre todos tenemos la obligación moral de atajarlo. Quinto, si Petro insiste en su consulta inconstitucional, las fuerzas militares, la reserva activa y la ciudadanía debemos actuar y exigirle al tirano que desaloje la Casa de Nariño. Colombia no puede convertirse en Venezuela. Sexto, el decretazo es el nuevo florero de Llorente. Si la Corte Constitucional se amanguala con el tirano o si el Consejo de Estado hace cumplir la ley y Petro insiste, ese será el verdadero punto de inflexión. Entonces sabremos de qué estamos hechos los verdaderos patriotas, los verdaderos demócratas. Les quiero leer el artículo 216 y 217 de la Constitución Política. 216. La fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las fuerzas militares y de policía. Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas. Artículo 217. Las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional. ¿Qué implica este mandato constitucional? Las Fuerzas Armadas no deben obedecer órdenes inconstitucionales. Su lealtad es con la Constitución, no con el presidente. Si éste desconoce al Congreso o a la justicia, las Fuerzas Armadas están obligadas a defender el orden constitucional, incluso contra el propio jefe de Estado. Llegó el momento de defender a Colombia, queridos compatriotas, en sus horas más oscuras. Se ha tratado por todos los medios de que sea por la razón, pero es imposible de esa forma con los peores enemigos de la República que lo que quieren es destruirla. Corresponde entonces defender la patria por la fuerza, amparados en la Constitución Política de la República. Que viva Colombia siempre, en libertad, en democracia. Cuando le tiraron una piedra a Petro durante campaña, los petrolovers salieron a decir que era un magnicidio. Ahora que le dieron 2 disparos en la cabeza a Miguel Uribe, salen a decir que es un montaje. Hoy quiero que recordemos a la persona que le dijo gorila a Francia Márquez. Fue identificada en menos de 3 horas, capturada a las 24 horas, judicializada a los 3 días. La condenaron en 6 días y le dieron 4 años de cárcel. Ah, pero al sicario que le disparó a Miguel Uribe, a ese le dieron reubicación en otra casa, seguridad privada, manutención, cambio de identidad y ayuda económica para toda su familia. Como abogada considero que este adolescente debería ser juzgado como un adulto. Él no solo sabía lo que hacía, también comprendía su ilicitud y actuó con voluntad clara de causarle un daño a Miguel Uribe. Pero en nuestro ordenamiento jurídico la pena máxima que se le puede dar a este sujeto va a ser de 8 años. Solamente quiero que vean esta foto. Básicamente con esa foto Gustavo Petro le está diciendo a Colombia entera guerra a muerte por su tal consulta popular. No le basta con la situación que estamos viviendo y padeciendo desde el día sábado por el atentado a Miguel Uribe, lo que sucedió en el Valle del Cauca, lo que sucede ahorita en el norte de Santander.
Definitivamente Gustavo Petro quiere una ruptura completa de la institucionalidad. Desconoce al Senado de la República, quien ya decidió sobre no llevar a cabo las votaciones para esa improcedente consulta popular y aún así firma un decreto abiertamente inconstitucional. Le tengo dos noticias, señor Gustavo Petro. Uno, interpondremos las denuncias penales, porque eso que usted está haciendo se llama prevaricato. Y dos, la oposición no tiene miedo. Por más que estemos viviendo una grave crisis en nuestro país, aquí seguiremos dando la pelea a través de los mecanismos democráticos y a través de los mecanismos legales para recuperar el buen rumbo de Colombia. Acabo de radicar demanda de nulidad por inconstitucionalidad al decreto 639 del 2025, decreto con el que Gustavo Petro ha decidido golpear la democracia, la institucionalidad, desconociendo la separación de poderes. Un decreto que no solamente nosotros lo radicamos para que se caiga, sino que pedimos una medida cautelar de suspensión inmediata de cualquier efecto de este decreto, porque claramente viola la ley, viola la Constitución, viola el artículo 104. También denunciaremos en la Fiscalía por prevaricato a todos los ministros que se atrevieron a firmar este decreto aún sabiendo que era ilegal. Cometieron prevaricato y tienen que responder ante la justicia. Petro nos acaba de anunciar que se convierte en un dictador y que desconoce la separación de poderes y pasa por encima del Congreso de la República. Claro, dice que tira para atrás el decreto si el Senado de la República le aprueba exactamente los puntos que él quiere. No, señor, en Colombia hay separación de poderes y eso se tiene que respetar, así sea por parte del presidente. Entonces mañana saca otro decreto diciendo que aplaza las elecciones del año entrante y se nos queda en el poder. Ya se veía venir cuando ataca a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de Estado, a la Corte Constitucional, al Consejo Nacional Electoral, a la Procuraduría, a cualquier institución que no esté de acuerdo con sus caprichos presidenciales. Ojo Colombia, estamos a punto de perder nuestra libertad, nuestra democracia y nuestras instituciones. Por la fuerza, violando la Constitución, pasando por encima del Congreso, con un país incendiado por el terrorismo y con un precandidato a la presidencia en coma por un ataque sicarial, Petro firma el decretazo convocando la consulta popular. Un acto desafiante, en el que, por cierto, se aseguró de quedar bien fotografiado junto a su bandera de la muerte, esa misma que ondea para señalarle a sus narcoguerrillas que es la hora de repartirle plomo a los parlamentarios, que se opongan a sus planes dictatoriales con Colombia. Petro firmó la pena capital para la democracia, con la confianza del matón que sabe que tiene un buen escuadrón de la muerte que lo respalde. El 11 de junio será recordado como el día que inició la dictadura en Colombia, o como el día en que un aspirante a tirano dio el paso en falso que lo dejó sentenciado. La suerte está echada. Petro destapó su juego de la guerra a muerte, y ahora le toca a los colombianos decidir si se deshacen del tirano o si arman maletas para empezar otro deplorable éxodo en Latinoamérica, porque un gobierno narco y socio del chavismo los dejó sin país. Impacto 24/7, noticias con la verdad. No olvide seguirnos en redes sociales. Hoy registramos un día triste para la democracia de Colombia. Ha iniciado la dictadura del presidente Petro. Ha emitido un decreto pasando por encima de la Constitución política de Colombia, desconociendo la división de poderes y amedrentando y amenazando al Senado y al Congreso. Desde la plaza de Rafael Núñez, el padre de la Constitución de Colombia, registramos desde el Congreso para que todo el país se entere que ha iniciado la dictadura de Gustavo Petro suplantando los poderes del Estado. Y bueno, pues nada, esto ha sido todo de momento. Espero que te haya gustado. Dale like, tus likes son muy importantes y tus comentarios también. Para mis amigos de YouTube, no se olviden de accionar la campanita para que así sepan en el momento que yo suba nuevos videos. Gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo.